para poder, digamos, o sea, permitir una cierta conductividad que evite la acumulación de cargas. Una vez que hicimos como esta lista de supermercado, respecto a cuáles son los requisitos y solicitudes de la pieza, podemos empezar a pensar en materiales y en qué materiales podemos enfocarnos y en cuáles no. Bueno, esto conecta directamente con lo que veníamos conversando antes. Esta lista va a tener que ver con propiedades que después las vamos a conectar con características especificadas por el fabricante. Por ejemplo, cuál es la resistencia al impacto, cuáles son las propiedades eléctricas, la flexibilidad, o propiedades, por ejemplo, de resistencia, digamos, al desgaste o biocompatibilidad. Siempre también es importante sumar todas las aristas de esto, por ejemplo, cómo tiene que ser el reciclado, o cuáles son las propiedades estéticas, si hay propiedades ópticas asociadas. Acá seguimos hablando de materiales en general, no solamente de filamento o de resina, sino de materiales en todas las tecnologías de manufactura aditiva. Y mismo también lo podríamos extrapolar a otras tecnologías de manufactura, obviamente. Lo importante acá es saber que hay un universo de materiales y tenemos que saber elegir el porqué. Bueno, como les comentaba, vamos a focalizarnos en filamento y en estereolitografía. Primero voy a comenzar por estereolitografía, para después profundizar y expandirme más en lo que son materiales para filamentos. La diferencia en filamentos en general tratamos con termoplásticos, son plásticos que al calentarse se vuelven más viscosos y luego al enfriarse vuelven a tomar su forma sólida. Y en resinas trabajamos con polímeros termoestables que vienen en forma líquida y que al exponerse a radiación ultravioleta crosslinkean, polimerizan y toman forma sólida para nunca después volver a la forma líquida. En lo que es termoplásticos vamos a encontrar un montón de materiales conocidos industrialmente ya en uso, y otros que capaz que no son tan conocidos o se usan menos. En lo que es resina, todos los materiales de resinas son formulaciones, por así decir, magistrales, donde tenemos diferentes monómeros, diferentes aditivos y diferentes colorantes que le permiten, digamos, a la resina tener ciertas propiedades. O sea, se formulan para una aplicación específica. Y en general, las resinas tienen, bueno, nombres propios de los fabricantes y buscan resolver necesidades puntuales para las cuales la industria ya suele usar algún material. Por ejemplo, si pensamos en gran parte, digamos, de los plásticos de un automóvil, se usa el ABS por su flexibilidad, resistencia mecánica. Bueno, en resina tenemos una resina que está formulada para reemplazar estas necesidades mecánicas de un ABS. En algunas de las características excede el desempeño de un ABS, en otras será un poco distinto. En este sentido, en todo lo que es estereolitografía, resina nuevamente, nos vamos a encontrar con una familia de resinas estándar, que son como resinas de amplio espectro para aplicaciones varias. Ahí podemos tener una gran variedad de colores, negro, gris, blanco, translúcido. Después vamos a tener resinas específicamente desarrolladas para ciertas aplicaciones industriales, podemos llamarlas resinas de ingeniería, donde vamos a tener, por ejemplo, resinas de muy alta temperatura, que pueden soportar hasta 230 grados. Resinas flexibles, que emulan o presentan propiedades similares a un caucho o a una silicona. Resinas parecidas con diferentes grados de dureza y flexibilidad, que pueden emular, por ejemplo, a un nylon o a un polipropileno o a un ABS. Vamos a tener resinas rígidas por ejemplo, que emulen una pieza con muy poca deformación ante carga, que en general suelen estar compuestas con algún tipo de carga de fibra de vidrio o similar. Y todos los días salen resinas nuevas. En línea con lo que son resinas específicas, también podemos encontrar resinas para ciertas aplicaciones o verticales, como lo es resinas para joyería,
que permiten el proceso o permiten fabricar piezas directamente impresas con cera castable. En vez de fabricar, digamos, la pieza en cera a través de un molde, la podemos directamente imprimir. Y resinas específicas para lo que son aplicaciones médicas o odontología. Resinas específicas para guías quirúrgicas, para implantes, para provisorios, coronas, puentes. Acá lo importante es, nuevamente, tenemos diferentes tipos de materiales, tenemos que elegir el mejor, depende de lo que necesitamos de nuestra aplicación. Quizás hayan varios materiales. Por ejemplo, en el caso que les comentaba antes, la pieza no iba a estar expuesta a ningún agente químico, no iba a tener solicitudes térmicas, la verdad, a nivel resistencia mecánica no soportaba cargas, solamente iba montada en el equipo con un tornillo. Entonces, muchos de los materiales existentes aplicaban a esta necesidad. Siempre en todos los materiales, cuando ganamos en algún lado, quizás, digamos, tenemos menos desempeño en otro. En cuanto a resinas, por ejemplo, acá podemos ver, Formlabs cuenta con más de 30 materiales, acá podemos ver, por ejemplo, en 5 materiales, cómo un aumento en el desempeño, por ejemplo, de resistencia a la temperatura, yéndonos hacia la izquierda en la primera flecha, esto va a generar también una pieza, o sea, la resina que mejor resistencia térmica nos ofrece, también es la resina que genera una pieza más frágil de todo el abanico. O, por ejemplo, la que nos permite mayor detalle. Ahora, ¿qué pasa? Si necesitamos que resista gran deformación ante una carga, y quizás esa no es la mejor, quizás nos conviene irnos a la otra punta del espectro, a una resina flexible. De todas formas, digamos, creo que acá, digamos, lo clave es identificar la necesidad y contactarse con un especialista, ya sea con el equipo del centro tecnológico, con nosotros en Hornero, para poder asesorarse y, en base a la experiencia, digamos, de ambos equipos, poder identificar cuál es la solución más apropiada. Esto, digamos, complementa lo que conversábamos recién. Es un diagrama de diamante, que le suelen llamar, donde podemos ver en un mismo gráfico cómo desempeña una resina sobre diferentes como características respecto a otras. Acá los nombres que figuran sobre la mano derecha son los nombres propios de la resina, por ejemplo, la estándar, la resina TAF, la resina durable, la de alta temperatura, rígida, o la Grey Pro, la resina gris. Y podemos ver como, por ejemplo, la resina durable, que tiene una gran resistencia al impacto en este eje. Perdón. Sí. O sea, acá. A la vez tiene una resistencia térmica mucho menor que la de alta temperatura. Entonces, dependiendo de mi aplicación, no es que haya una resina mejor que todas, sino que hay una resina más apropiada para cada necesidad. Si me queda la anotación, a ver, vamos a... Bien, hasta acá tenemos alguna consulta o inquietud. Mismo Ojero, si querés disparar alguna duda. Vos sabés, también que me resulta interesante la resina resistente a temperatura. Es una de las aplicaciones o una de las preguntas que más nos hacen es, necesito una pieza que va a estar muy cerca de un motor, ¿cuánta temperatura puede soportar? Y nosotros solamente tenemos servicio de filamentos, digamos. Quería saber, esa resina, hasta cuánto podría resistir exactamente? No tengo el número en mente fresco, pero si mal no recuerdo son 230 grados. Es una Claro. resina igual que para alcanzar esas propiedades requiere un recocido.
O Bien, sea, en estereolitografía tenemos el proceso de impresión propiamente dicho, después un post-curado, y sí. esta resina en particular requiere otro tratamiento térmico posterior. Ah, buenísimo. De todas formas, quizás está bueno para combinar esta resina con otro material. Es un poco frágil, o sea, es como un vidrio, digamos. O sea, es muy resistente Bien, térmicamente, es muy dura. Si se nos cae al piso o si lo golpeamos o si es una máquina, digamos, que trabaje con cargas, digamos, no constantes, quizás convenga combinarla con otro tipo de material. Algo que tiene, en mi experiencia, digamos, los materiales, por ejemplo, la high temp, que resiste mucha temperatura, es que también conduce, la conductividad que tiene la pieza es extremadamente baja. claro, buenísimo. Para que, para que la gente que está escuchando tenga una idea, los filamentos que tenemos nosotros por lo general no soportan más de 85, 90 grados. O sea, 230 grados me parece una resistencia espectacular, ¿verdad? Sí, ahora vamos a entrar más en detalle en lo que son filamentos, Ah, buenísimo. para profundizar en esto que vos decías, digamos, de la resistencia térmica de materiales. Genial. Algo interesante ahí es, vieron, en la tabla decía HDT, eh, que a veces el término, digamos, cuál es la temperatura de la pieza, y eso suele ser un poco confuso, o se suele, digamos, enunciar de forma incorrecta. Ese HDT es la temperatura de deflexión ante carga. O sea, esto quiere decir, yo imprimo una probeta, le pongo un peso o la someto, digamos, a algún tipo de esfuerzo mecánico y la empiezo a calentar. Es a qué temperatura empieza a ceder la pieza. Esto no quiere decir que sea una pieza que si yo simplemente, digamos, la caliento, se va a prender fuego, se va a derretir o se va a deformar. Sí sucede que si hay una carga. Por ejemplo, no es lo mismo una pieza simplemente expuesta a temperatura, pero trabajando a compresión, que una pieza que está con un voladizo y tiene una carga o está soportando un peso de otra forma. Es como un umbral, pero es un gris también. O sea, hay que ver. Cuando estamos justo sobre el borde de esa temperatura, hay que ver, depende de la aplicación, quizás aplique igual o quizás requeramos una resistencia térmica mayor. Bueno, vamos a avanzar con lo que es filamentos. En principio les comparto esta pirámide que nos habla de, digamos, hay un montón de materiales termoplásticos y en general los podemos ubicar en esta pirámide en tres estratos. En la base tenemos los materiales más usuales o de uso de mayor accesibilidad para el proceso de impresión, donde tenemos algunos termoplásticos conocidos, como lo es el ABS, el poliestireno o el HIPS, que es el alto impacto. Y también tenemos otros materiales muy conocidos en lo que es manufactura aditiva, que es el PLA, o el ácido poliláctico, polipropileno y el PE. Ya si vamos al segmento intermedio, vamos a tener todas las poliamidas, o sea, los nylons, vamos a tener el policarbonato, el TPU, que es lo que a veces se denomina flexible, y el PETG. El PETG es PET, el mismo que se usa para las botellas y las bandejas y todos los envases, digamos, que en general suelen estar en contacto con alimentos, pero se le agrega glicol para facilitar, digamos, la imprimibilidad. Y en la cúspide de la pirámide vamos a tener materiales como lo es el PIC y el PEI. Ahora, ¿por qué los acomodamos así? Bien, a medida que nos vamos hacia la cúspide de la pirámide, van a aumentar el desempeño del material. Vamos a tener materiales con mayor resistencia térmica, con mejor resistencia mecánica, en general con mejores propiedades. Ahora, ¿qué sucede? Estos materiales que tienen, como decía Jerón, mayor resistencia térmica, capaz una pieza en PEG o en PIC podemos someterla a 200 grados sin problema, requieren un sistema de extrusión y un sistema del proceso de impresión
que no todos los equipos en manufactura aditiva lo tienen. Entonces, en general, terminan siendo los de la cúspide materiales de nicho específicos para equipos, digamos, de muy alto valor. Esto es porque la mayoría de las impresoras, digamos, profesionales, industriales de escritorio, el hardware no permite, digamos, trabajar con esos materiales. Sin embargo, digamos, son aplicaciones muy de nicho. El PEI se comercializa bajo el nombre Ultem en Stratasys, y bueno, el PIC se suele usar mucho o mencionar mucho para lo que son prótesis de cranioplastías, porque tiene una muy alta biocompatibilidad del PIC. Sin embargo, aunque en general, a menos que tengamos un equipo, digamos, de muy alto valor, no podamos trabajar con estos dos materiales de la cúspide, podemos trabajar con todos los otros. Y acá hay enumerados algunos, pero hay muchos materiales más, y hay muchas variantes de estos mismos materiales. Y se pueden hacer cosas sorprendentes ya, con todos los materiales de la base y del segmento medio. La diferencia en semicristalino o amorfo tiene que ver con cómo es la estructura del material interna. No vamos a profundizar ahí, pero simplemente habla, digamos, del polímero. Vamos primero a mencionar cuáles son los materiales más usuales o los principales en lo que es FFF o manufactura aditiva por filamento. El históricamente más utilizado y lo que suele ser la puerta de entrada de toda persona que comienza a imprimir en 3D es el PLA, que existe en gran variedad de colores, tiene una buena resistencia y es muy fácil de imprimir, por eso comenzamos por ahí. El TAF PLA, o bueno, PLA más duro, más resistente sería, tiene mayor resistencia al impacto, o sea, es un PLA aditivado y tiene mayor rigidez, ¿sería stiffness? Después tenemos ya ABS, que es un termoplástico, digamos, súper conocido, con más durabilidad. Tenemos el nylon o las poliamidas. Ya cuando nos vamos yendo un poco del PLA, empezamos a tener menos variabilidad de colores, pero en general para las aplicaciones industriales, fuera de, por ejemplo, que necesitemos, no sé, un color específico para un dispositivo de seguridad, o alguna aplicación puntual por, no sé, los colores de la firma, no nos interesa tanto tener piezas a multicolores o de un color en particular. Ya en nylon vamos a encontrar una mayor, digamos, resistencia a la corrosión, una gran resistencia al impacto también. A diferencia de los que veníamos mencionando antes, el nylon es un poquito más elástico ya. En la punta, acá, tenemos el TPU, que presenta, digamos, una dureza de 95 short A, que tiene una gran flexibilidad, y obviamente al ser una pieza súper flexible, una gran resistencia al impacto. Acá cabe mencionar que hay otros tipos de TPU con diferentes durezas, se pueden conseguir hasta de 50 short A, y bueno, para arriba también. Después tenemos los copoliésters. Los copoliésters, Ultimaker, por ejemplo, se llama copoliésters, y lo que acá comercializamos como PETG entraría en la categoría de los copoliésters. Son materiales que tienen muy buena resistencia química, una buena dureza, y por ejemplo con algunos aditivos, como lo es el copoliéster, tenemos mayor resistencia térmica. Cuando Jerónimo mencionaba el tema de la resistencia térmica en estos materiales, en lo que es filamento, para que tengan una idea, un PLA, todos los materiales en general se extruyen en el sistema de impresión entre los 200 y los 250 grados. Sin embargo, el PLA ya empieza a flexionar o a debilitarse a los 65-70 grados, que es una temperatura bastante baja. O sea, si lo tenemos, por ejemplo, en el parasol de un auto, de un vehículo, al sol, y después de un rato puede empezar a sufrir el efecto térmico. En cambio, una ABS llega tranquilamente a los 90 grados sin problemas,
podemos encontrarnos un nylon que llega a los 120, 110, depende de la forma de la pieza, y el PETG o copoliéster también llega bien a los 100 grados. Ahora estamos trabajando un proceso de impresión grande de 200 unidades de una pieza que va a estar expuesta a la radiación UV y a la lluvia. Es una pieza que es un repuesto para el sistema, digamos, de transporte público de bicicletas de la ciudad de Buenos Aires. Son piezas, digamos, de repuesto hasta que llega una gran importación de China. Y tenía que ser una pieza resistente mecánicamente y que tuviese muy buena resistencia a los ambientes atmosféricos. El policarbonato en general se combina con otros materiales, como lo es el ABS también, brindando mejor resistencia térmica. Y el polipropileno, bueno, nos presenta una gran resistencia a químicos y a la fatiga. Estos serían como los materiales básicos. En general siempre vamos a comenzar como comodín o como material de puerta de entrada con un PLA TAF, con un PLA. Luego podríamos elegir si es una aplicación más técnica o un repuesto industrial, quizás vayamos más por un ABS o por un PETG. Y si en nuestra lista, que habíamos hecho al principio de los requisitos, teníamos propiedades, por ejemplo, de que nuestra pieza tenía que tener resistencia a químicos, ok, vamos a evaluar si es un nylon o si es un PETG. Si tenía que tener una cierta característica de resistencia térmica, quizá tengamos que ir por un ABS con policarbonato o con otro material. Lo bueno de esto es que no hace falta saberse qué material es más apto para qué, sino que existen tablas. Existen tablas y además de cada material, el fabricante nos brinda una hoja de datos. Entonces en la hoja de datos vamos a poder contar con toda la información de resistencia a la tracción, resistencia a la torsión, temperatura de deflexión, resistencia a químicos, densidad, un montón de información que está accesible de forma gratuita y nos permite elegir entre los diferentes materiales con certeza y, bueno, siguiendo, digamos, un procedimiento ingenieril. Si dadas las especificaciones de nuestra necesidad, estos materiales se quedan cortos, existen muchos más. Estos son dos materiales en particular que se usan como estructura de soporte, no quiero profundizar acá, pero uno es acetato de polivinilo, el primero, y el otro es un material que se rompe muy fácilmente, el breakaway. Se usa más que nada, digamos, como una herramienta para facilitar el proceso de impresión cuando la morfología de la pieza es un poco especial. Como les mencionaba, estos serían los materiales para empezar. Un TAF PLA, un poliuretano térmico, que es el Flex, un PETG o un nylon. El nylon, les digo, quizás no es tan para empezar. El nylon es un material bastante complejo para imprimir, para dar los primeros pasos, a menos que tengan un equipo, digamos, profesional y se capaciten apropiadamente. Saliendo de los materiales básicos, podemos ir con materiales, digamos, con una ductilidad mayor. Acá podemos ya pasar un nylon, un polipropileno o un TPU, en comparación al TAF PLA. O sea, si el TAF PLA se queda corto, vamos para este lado, si buscamos mayor ductilidad. Ahora, si por ejemplo necesitamos mayor resistencia térmica, vamos a ir desde el TAF PLA a un ABS, un copoliéster o a un policarbonato. Disculpen que capaz que paso las primeras un poquito rápido, pero me interesa no quedarme sin tiempo y tampoco robarles tiempo a ustedes. Quiero compartirles, digamos, los conceptos importantes. ¿Ven? Esta es, por ejemplo, una imagen muy útil, a donde tenemos ubicados en una misma imagen, depende diferentes tipos de necesidades, cómo se ubican una serie de materiales. Abajo tenemos los colores, a qué material corresponden, y en la imagen podemos ver cómo ese material desempeña frente a diferentes tipos de requisitos. Si decimos facilidad de impresión, vamos a tomar un material ejemplo, por ejemplo. Ahora está el PET en auge, es un material que tiene muy buenas propiedades mecánicas y es muy fácil de imprimir. Facilidad de impresión alta. Calidad visual, o sea, qué terminación visual nos presenta en la pieza, media, es bastante bueno. Resistencia,
un poco menor que otros, pero no es baja. Elongación a rotura es baja. Resistencia al impacto es media. Adhesión entre capas. O sea, ¿qué quiere decir esto? Las piezas impresas en filamento son como una madera o una torta de muchos pisos. Entre un piso y el otro es la adherencia entre capas. Y en general suele ser uno de los mayores puntos débiles en el diseño mecánico de una pieza impresa. Si tenemos un material que tiene muy buena adherencia entre capas, la pieza en sí se va a parecer mucho más en desempeño a una pieza inyectada. Vemos que el PET tiene una adherencia entre capas media. Resistencia térmica está ahí, media baja. En comparación en comparación al ABS o al policarbonato. Con gráficos de este estilo, acompañados de la hoja de datos, podemos ir validando e identificando cuál es el mejor material para nuestra aplicación. Ustedes dirán, decías que habían muchos materiales. Bueno, acá vimos más o menos 8, no parecen tantos. Bien, ¿qué sucede? De cada uno de estos materiales, después hay formulaciones especiales. Vamos a hablar, por ejemplo, materiales que tengan propiedades retardantes de llama. Entonces empezamos a encontrarnos, por ejemplo, acá tenemos un material de BASF, de la química, que está formulado específicamente para propiedades retardantes de llama. Estas propiedades retardantes de llama se clasifican en función de qué sucede si una pieza se expone a llama, qué sucede luego, digamos, si se apaga sola después de cuánto tiempo, o digamos, si toma la llama o no. Hay materiales también, acá vemos un nylon 666 de la firma Clariant, y otro nylon 666 de la firma Clariant, pero ven este GF20, quiere decir que tiene carga de fibra de vidrio, un 20%. El FR es el flame retardant. Y después tenemos de la firma DSM, un material, se llama Novamid AM, que ya cuenta con una certificación, algo más interesante. Si en cambio, en vez de propiedades, digamos, de exposición, digamos, a llama, necesitamos, por ejemplo, características electromagnéticas, tenemos acá algunos. Tenemos materiales de Clariant nuevamente, materiales de la firma Yavil, acá vemos un PET, un TPU, y de Levos y de Quimia. Empiezan a aparecer materiales específicos de ciertos fabricantes que están formulados a medida para esas aplicaciones industriales. Esta es alguna lista, no son todos los que hay, son algunos. Con propiedades, digamos, de mayor resistencia al impacto. Nuevamente, materiales de Matter Hackers, de Ultimaker, de BASF, Clariant. No quiero, digamos, aburrirlo con una lista, con nombrar la lista, pero nuevamente, resistencias térmicas, acá empezamos a tener, observen, por ejemplo, un BASF, una poliamida de alta temperatura con fibra de carbono. Estuvimos haciendo esta semana varias impresiones para la industria. Tiene una resistencia térmica que depende de la aplicación, puede variar entre los 150 y los 180 grados. Es interesante. Tenemos un material de DSM llamado Arritel, que ya llega a los 190. Bueno, diferentes materiales para diferentes aplicaciones. Materiales biocompatibles, materiales con aprobaciones para contacto con alimentos. Acá es interesante, hay que siempre estar atentos a la aprobación, es en qué ámbito, ¿no? O sea, hay materiales que tienen las certificaciones de FDA, eso no implica que tengan aprobaciones en ANMAT, habrá que hacer, digamos, el proceso legal para generar la certificación nacional. Materiales flexibles, acá ya aparecen, por ejemplo, materiales de DuPont también, y materiales con ciertas propiedades ópticas. Materiales con resistencia a químicos, en general, digamos, de la misma manera que les compartía esa gráfica con los círculos de diferentes colores, podemos encontrar o nos pueden solicitar, nos escriben tablas con las comparativas de diferentes resistencias a agentes químicos.
Materiales con resistencia, digamos, al desgaste o al rozamiento. Acá hay una serie de materiales muy interesantes de la firma IBUS, que ya fabrica, digamos, bujes autolubricantes. Ellos fabrican también materiales para impresión 3D, para que con las mismas propiedades de los bujes que ya conocemos o aplicamos a nuestros equipos, fabriquemos piezas para impresión 3D. Materiales de alta resistencia, son listas grandes. Observen que algunos se repiten, por ejemplo, el BASF de fibra de carbono está nuevamente acá en tercer lugar, que ya aparecía en el de resistencia térmica. O sea, tenemos materiales que sí tienen propiedades que aplican a varios como estos requisitos. Materiales con resistencia a la radiación UV, materiales de Mitsubishi, nuevamente de BASF. Y podemos seguir listando materiales específicos. ¿Qué es lo importante de estos materiales? Lo principal es existen, y lo principal es tenemos martillos específicos para todas las aplicaciones. Un punto importante es, recuerden, ante una necesidad, pueden contar con nuestra experiencia y la del centro tecnológico para asesorarlos y acompañarlos en la elección y la identificación de la mejor solución. Y algo interesante es lo que está haciendo, por ejemplo, Ultimaker, que Ultimaker ofrece con sus equipos una alianza con los diferentes fabricantes de los materiales. Porque, ¿qué pasa? Ustedes, por ejemplo, en un router CNC, no pueden, cada material, ya sea un aluminio o un acero, una madera, un acrílico, va a requerir un tipo de herramienta y una configuración de la metodología de trabajo, una velocidad de desplazamiento, una velocidad de usillo. En lo que es manufactura aditiva, cada material también va a requerir una cierta configuración del equipo. Ultimaker lo que provee a través de su alianza con estos fabricantes nos da sin costo alguno adicional la configuración para que con nuestra máquina podamos imprimir de manera apropiada estos materiales. O sea, este abanico enorme de materiales técnicos de diferentes fabricantes, vamos a poder imprimir con los mismos, así como los sacamos de la bolsa, sin conocer cuál es la configuración apropiada, porque ya Ultimaker, junto digamos, con estos fabricantes, formaron una alianza para facilitarnos digamos, la implementación del uso de los mismos. Bien, materiales reciclados y materiales con propiedades estéticas. Nuevamente, Jero, me interesa saber, digamos, si hay dudas o consultas. Sí, yo lo que quería preguntarte, por ahí tal vez a los industriales les interesa, es el aspecto económico de cada uno de los materiales. O sea, los precios varían bastante. Nosotros tenemos en el centro filamentos que van desde los 1.000 pesos hasta los $1.000 el kilo, ¿sí? Entonces, siempre es importante saber de eso. O sea, mientras más barato, más aplicaciones le vamos a encontrar. No hace falta justificar a veces una inversión más alta, a menos de que sea una necesidad puntual, una necesidad específica. Entonces, bueno, nada, para que sepan Bien. cuál es el Ahí, rango de precios que se encuentran hoy en día en el mercado en Argentina. en general, miren, voy a volver un poquito a la pirámide de hoy, donde teníamos para acá. En esta pirámide, en general, acá en Argentina, digamos, todos estos filamentos se fabrican de forma nacional, con muy buena calidad y muy buen desempeño, y rondan entre los 1.000 y los 2.500 pesos el kilo, depende del material y lo específico del material. Si en general cuando los filamentos son importados, vamos a estar hablando un poco más arriba, podemos tener materiales como por ejemplo el nylon con fibra de carbono, que podemos estar hablando de $300 o más, y entonces ahí surge, digamos, lo crítico
de identificar bien cuál es la necesidad, porque como vos decías, digamos, o sea, un material más económico quizá le encontremos más aplicaciones, porque es más costo eficiente. Entonces, es como cuando decimos, no voy a tener una Ferrari para ir a comprar el pan, sería un desperdicio. O comprar, digamos, una nave espacial para pasar de una provincia a otra, o comprar un torno para hacer algo que lo pueda hacer con un martillo. En este sentido es clave lo de identificar y usar el material que sea más apropiado, o sea, no sobredimensionar, digamos, los requisitos, porque si no vamos a estar vamos a estar desaprovechando las características del material. ¿Podría usar el nylon con fibra de carbono para hacer un llavero? Sí. No va a ser costo eficiente y voy a estar desaprovechando las propiedades del material. Hay muchas aplicaciones que se pueden resolver de forma excelente con PLA, con PETG, con ABS, que son materiales, digamos, que se consiguen de forma nacional, y también cuando son materiales importados, también cambia significativamente los costos, o pueden cambiar, digamos, entre un PLA a una poliamida o a un TPU. Entonces, es importante siempre saber que el material que estamos identificando sea el necesario para esa aplicación. Ahí es a donde también entra el valor, digamos, del asesoramiento y de dedicarle un tiempo, digamos, a la exploración y a la identificación de la necesidad apropiada. Bueno, un comentario que quiero hacer es que, bueno, siendo que esto es tecnología aditiva, las piezas usan la cantidad de material que necesitan, nada más. A mí me pasa tal vez, a veces tengo que mecanizar materiales muy caros y cada viruta que sale es dinero que también sale volando, ¿se entiende? O sea, yo compro un bloque de titanio, por ejemplo, y cada viruta es material desperdiciado. En esto se usa tan solo lo necesario. Entonces, lo que quería comentar es, yo compro 1 kilo de filamento, me va a alcanzar para hacer un montón de piezas. Suena poco, pero es bastante, digamos. Y para 1 kilo de piezas vamos a poder hacer. Es tal El cual, un caso kilo de este piezas. De un de kilo de fibra de piezas carbono, que además van a tener un relleno optimizado, no hace falta que sean macizos. Entonces también exactamente. es mucho más eficiente el uso del material. Sí, ahí, o sea, capaz que nos vamos un poco, digamos, a lo que es diseño o, sí, diseño en manufactura aditiva y como el aprovechamiento, digamos, de las libertades, que muchas veces cuando tratamos con piezas mecanizadas por métodos tradicionales, estamos, digamos, sujetos a ciertos pesos o formas que están dados por las limitaciones del método de mecanizado, que acá podemos hacer piezas que tengan una resistencia mecánica similar o superior, pero minimizando mucho más el peso, que puede hacer que la máquina o el proceso sea mucho más eficiente. O si son herramientas que opera un operario, van a ser más ergonómicas y van a cargar menos, digamos, el físico del operario. ¿Alguna otra consulta o inquietud? Una pregunta, tal vez, para vos me puedas, vos puedas saber si es que existe hoy en día algún proveedor, tanto de material como de servicio, de impresión en PEC. Sí, sí, sí existen. No lo tengo así en la punta de la lengua, pero ¿en Argentina o en el mundo mencionas? Existen en ambos. Pero Claro, sí, en pues, Argentina, no estoy al tanto de que existen, por eso. sí, sí, sí. Estoy casi seguro que tenemos algún contacto para después compartirles. Bueno, El- Otra cosa importante acá cuando hablamos de los materiales es, nosotros podemos comprar el material, por ejemplo, el PEC se puede traer, digamos, se compra y recibimos el rollo en mi casa. Ahora, ok, ¿cómo lo mastico? O sea, ¿en qué máquina lo meto? Es el segundo desafío. O sea, tenemos que, aunque los materiales, muchos, digamos, permiten este uso indiscriminado de un material en una máquina, esa es otra de las virtudes de Ultimaker. Muchos de los equipos o soluciones de manufactura aditiva
tienen, digamos, materiales propietarios, y no nos podemos salir de los materiales propietarios ni usar el equipo para trabajar otros materiales. Ultimaker dice, usen el material que quieran en la máquina, y además les comparto toda esta información de estos materiales que no los fabrico yo. Genial. Pero aún así, si traemos un PIC y lo queremos imprimir en nuestro Ultimaker, el equipo no es capaz, digamos, de imprimir ese material de manera correcta. Entonces es otra cosa a tener en cuenta, aunque los materiales son accesibles o de libre acceso, tenemos que estar bien informados respecto a si podemos fabricar, o sea, si podemos mecanizarlos luego, en cierta forma. Bien. Como materiales post-procesables, acá tenemos algunos a donde se pueden utilizar, por ejemplo, el bus Ultrafuse, que nos permite imprimir en una pieza que tiene un alto contenido, digamos, de polvo metálico, y luego se puede pasar a un sinterizado, obteniendo una pieza metálica, como si fuese lo que es impresión en metal, pero partiendo de filamento. Y lo mismo con el caso del polycast, o para lo que es cera perdida. Esto es muy similar a lo que hiciste en resina, pero en el caso del filamento, con otras limitaciones. Y el polysmooth, que es otro material para generar piezas muy suaves, o sea, con una gran terminación superficial a través de un postproceso. Cerrando, digamos, conecto con lo que hemos compartido en otros webinars y lo que mencionaba recién. Acá tenemos una comparativa de diferentes equipos con diferentes valores. Los valores son indicativos y dólar oficial. Pero lo importante acá es, lo que les quería compartir es, nuevamente, no todos los materiales se pueden trabajar en todas las máquinas. Lo bueno es que con, por ejemplo, las máquinas que están en el primer segmento, o sea, tanto Sortrax, Ultimaker, Formlabs y otros equipos de manufactura aditiva de escritorio pero profesionales, podemos trabajar con toda esta gama de materiales que vimos hoy. Y hasta ahora todavía estamos en filamento y en resina. O sea, el abanico de posibilidades y de herramientas o tipos de martillo a los cuales podemos acceder hoy es enorme. Así que pues es súper interesante, digamos, para poder explorarlo y empezar a aplicarlo para diferentes necesidades. Les agradezco mucho a todos por la paciencia y la participación, y voy a quedar en línea unos momentos por si surge alguna duda o consulta. Cualquier cosa, les comparto mi correo, es damian@hornero3dx.com, y el correo de nuestros colegas del Centro Tecnológico de Arteaga, innovación@ctda.com.ar. Muchas gracias a todos por la participación de este webinar. Muchas gracias a vos también. Gracias, saludos. Gracias, Fede.